le damos la bienvenida, director. Muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias. Bienvenido. Aquí estoy a sus órdenes. A ver, director, platícanos. Estábamos ahorita platicando detrás de cámaras. Tienes poco que llegaste al zoológico de Tamatán, que llegaste aquí a Ciudad Victoria. Y la primera pregunta es, de México, en donde tú eres experto, aunque no eres médico veterinario, eres experto en el tema de adiestramiento de perros, caballos, aves también. Aves. Llegas al zoológico de Tamatán, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el estatus actual del zoológico? Bueno, voy a ser totalmente sincero. Yo llego y me encuentro con un zoológico precioso, los animales muy bien, súper bien alimentados, algunos detalles de mantenimiento que ya estamos trabajando sobre ello y que además son las cosas que no se ven al público. Entonces, digamos que estamos trabajando con la parte interior, pero que ya estamos solucionando temas de instalaciones y todo eso que llevaban muchísimos años. Pero es una belleza el zoológico, los animales están bien alimentados, siempre hay para donde crecer, evidentemente, siempre se puede hacer mejoras, pero la verdad yo me encuentro gratamente sorprendido. Vean nada más la belleza de esta aguililla de cola blanca, está preciosa, tiene unas plumas perfectas y todo, y ahorita estamos haciendo un plan de trabajo con ellos para que agarren condición física, para que se pongan fuertísimas, empiecen a volar, para que puedan vivir mucho más años. O sea, si estas aves no hacen ejercicio, si iban a vivir 20 años, sin ejercicio se reduce muchísimo y con ejercicio se va a muchos años más. Federico, nosotros tenemos una sección aquí que se llama La Mesa del Sabor, en donde invitamos a nuestra familia a que nos manden sus mensajes, a que nos escriban a través de nuestro número de WhatsApp. Y ayer justamente nos llamó mucho la atención y por eso nació la idea de que estuvieras aquí acompañándonos. Nos decían, no recuerdo de dónde eran, pero que habían acudido al zoológico. De Reynosa. De Reynosa, una familia de Reynosa, vinieron de visita a la capital y ya sabes que lugar obligado es el zoológico de Tamatán. Y lamentaban las condiciones en las que se encontraban. Ah, mira, este es el mensaje. Nos dicen, saludos desde Reynosa, el domingo tuvimos la oportunidad de ir al zoológico, me di cuenta que no es el mismo de hace algunos años. Además, algunos animalitos como el antílope y otros más los vimos desnutridos. ¿Hay cierta condición que deben de tener los animales en cuanto a la delgadez o sí podemos hablar de desnutrición de algunas especies? Definitivamente de desnutrición no podríamos hablar en este caso. Sí hay temporalidad. Por ejemplo, los osos en este momento van a empezar a tirar el pelo. Y entonces de repente vas a ver un oso pues como que con el pelo todo feo porque hacen un cambio de pelo y además bajan de peso. Después empiezan a comer como desesperados para prepararse para el invierno y viene el pelo nuevo y luego ya se ponen preciosos del invierno y a mediados de año ya se vuelven a componer. Los antílopes son muy delgados, o sea, los antílopes tienen que estar rayados. Si nosotros sobrealimentamos, podemos provocar problemas circulatorios, porque la proteína se acumula en los vasos sanguíneos y se taponea. Entonces, los animales no se deben especialmente ver gordos, tienen que estar en una dieta exacta. ¿Cuántos animales y qué especies se cuenta el zoológico de Tamatán actualmente? Son 500 animales, 100 especies, más o menos, porque hay algunas que no se cuantifican, pero por ejemplo las tortuguitas, periquitos australianos, cositas que no se cuantifican, pero que suman 500 aproximadamente, son un montón. O sea, es un trabajo que no se pueden imaginar. Muy bello, precioso, es maravilloso, pero sí te requiere. ¿Y con cuánta gente cuentas? 120. Somos 120. Entre guardaanimales, a muchos de ellos hemos tenido la oportunidad también de conocerlos. Ahora, al hablar de un zoológico, evidentemente son animales, muchos de ellos, ya decías tú la cantidad de especies que hay, pero que algunos de ellos están inclusive hasta en peligro de extinción. No sé si es el caso, por ejemplo, del lobo mexicano, que es una especie que está aquí en el zoológico de Tamatán. ¿De qué manera están trabajando? No sé si con otros zoológicos, no nada más de México, sino también de Estados Unidos, para poder provocar la reproducción de algunas especies. El lobo mexicano específicamente tiene un programa en el que nosotros no tenemos poder de decisión sobre los lobos. Ellos te dicen, ahorita los voy a necesitar, guárdamelos tantito, me los voy a llevar, etcétera. Pero nosotros somos este reservorio y nos dan la oportunidad de poderlos exhibir y hacer conciencia ecológica. Pero el discurso de los zoológicos ha sido siempre controversial, porque dicen, no, es que pues, los animales encerrados, tal. Sí, pero voy a dar un ejemplo. Cuando fue en África recientemente,
gracias a las colecciones de zoológicos a nivel mundial, pudieron rescatar algunas parejas y reintroducir al rinoceronte. Ya. Si la gente no viniera al zoológico y no pagara un boleto, sería insostenible. Entonces, por eso se hacen las exhibiciones y son reservorios bien importantes. Ahorita Jorge Rubalcaba y Magda Flores de Profepa estamos tratando de cambiar el discurso a través de la Comisión de Parques y Biodiversidad del zoológico y que no nada más sea un lugar de exhibición, sino que estamos trabajando en temas de rehabilitación. Por ejemplo, alguien se encuentra un ave en la calle, que se cayó de un nido, lo que sea, le tiene que hablar a Profepa. Profepa nos habla a nosotros y nos dice, ¿tienes espacio para poder recibir este animal? Sí, sí tenemos, entonces viene, hacemos una evaluación médica, se les hacen análisis de todo lo que se necesite. Por ejemplo, mira, aquí hay un eland, no, es un kudú, un eland, aquí este es un axis. Ve cómo están redonditos, no están necesariamente delgados, pero esta columna, ¿la ven? Se ve un poquito más marcada, pero no está flaco. No está para nada flaco. Estos son los carabaos que tienen que tener ese charco de ahí. Entonces parece, pero tienen que tener ese charco de lodo porque se protegen del sol. Es parte de su hábitat. Se protegen del sol con ese lodo. Entonces es súper importante que tengan ese charco. Entonces a lo mejor se ve como desordenado, pero es parte de su vida. Oye, Federico, ahora con el tema de lo que estamos viviendo nosotros en el medio ambiente, con el tema del cambio climático, con el tema de estas situaciones que pues, hay muchas cosas que a lo mejor ya no están en nuestras manos, ¿qué tanto está afectando a los animales del zoológico de Tamatán? Mira, hay muchísimos animales que en vía silvestre que necesitan ayuda. De repente sí se caen de nidos y cosas, pero también tenemos que estar bien capacitados para ver, porque a lo mejor de repente me traen un animal que no tenían que traerlo porque sus papás se encontraban cerca y lo estaban alimentando. Entonces, creo que a veces exageramos y sacamos de su hábitat a los animales antes de tiempo. Pero una vez que ya los recogen, ya es bien difícil reintegrarlos. Entonces, vienen al zoológico, como les estaba yo explicando, se hace este análisis, se hacen estudios de salud y luego determinamos si este animal puede ser liberado o no. Entonces, lo que les quiero contar como una muy buena noticia es que estamos creciendo en el tema de las rehabilitaciones y la reintroducción y no en el tema nada más de hacer las exhibiciones. Hacemos un trabajo conjunto y, por favor, si alguien se encuentra un animal en la calle, jaguares, ocelotes, lo que se encuentren, hay que reportarlo a Profepa. Es muy importante porque ellos van a canalizar este animal a los lugares que ya están trabajando como centros de rehabilitación. Fíjate, de hecho, tras las lluvias en la zona sur del estado, seguramente estás consciente de ello, hubo una aparición de cocodrilos, bueno, al por mayor, y nos llamó mucho la atención que en la zona centro, aquí en la capital del estado, también localizaron un cocodrilo y me parece que lo llevaron al zoológico de Tamatán. Exactamente. ¿Cómo se encuentra ahorita? Lo liberamos. Ah, ya. Lo liberamos prácticamente inmediato, o sea, fue inmediato, fue verlo, estaba en buenas condiciones y se fue a la presa Vicente Guerrero y se fue muy contento. Pero bueno, hay cosas que quiero explicar sobre esto. La sobrepoblación de cocodrilos en Tampico, por ejemplo, tiene que ver con un tema de lo que estuvo pasando es lo siguiente, empezaron a alimentar a los mapaches. Entonces cuando alimentas a los mapaches, se reproducen y estos mapaches ya no buscan los nidos de los cocodrilos, porque ya tienen resuelta la parte de la alimentación. Entonces el mapache ya no depreda los nidos y entonces tienes esta hiperpoblación de mapaches y luego los cocodrilos ya no se comen a los mapaches tampoco, porque o sea, cuando son adultos son parte de su dieta. Y entonces se empiezan a desplazar y todo esto, y entonces tienes un super crecimiento de cocodrilos, porque ya no hay quien se comiera estos nidos. O sea, la cadena alimenticia prácticamente el ser humano la rompió. Se fractura. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo cuando estás alimentando un mapache, una ardilla, un coyote o algo vamos a romper en otro lado. Entonces, si no tenemos este nivel de conciencia, o a veces estamos alimentando a la especie errónea. Voy a dar un ejemplo. El gorrión mexicano. El gorrión mexicano es precioso, tiene una carita amarilla o roja, es una belleza. Pero cuando llegaron los conquistadores de Europa, traían en los barcos un pajarito que era el gorrión italiano. Y el gorrioncito italiano
es más agresivo que el mexicano, entonces lo desplaza, lo quita de los nidos, lo lastima, y toda la gente le da de comer a los pajaritos, pero le está dando de comer a la especie que no es la adecuada. Está proliferando y haciendo que prolifere el gorrión europeo. Entonces, son ejemplos como para que se entienda por qué de repente tenemos superpoblaciones de cosas, ¿no? Y entonces ahí es en donde viene también el tema de cómo nivelarlo. Yo creo que hay muchas formas de solucionarlo sin necesidad de lastimar a un solo animal, nada más es con conciencia. Hablando de conciencia, sabemos que desde el 2015 hay una ley que prohíbe el tema de los animales en los actos circenses, ¿sí? Para evitar precisamente tenerlos en ese sentido en una exhibición. Pues a final de cuentas en el zoológico también están en una exhibición. ¿De qué manera va esta ley desde el 2015 en el tema de los zoológicos? Porque pues a final de cuentas también están en cautiverio y están en exhibición, ¿no? Claro, y está en exhibición porque tienen un propósito zootécnico. El propósito zootécnico es precisamente esto, que pueda repoblar. Si tú no tienes un reservorio genético, digamos, vamos a pensar que en la India tienen una parejita de ocelotes. Bueno, ya tuvieron hijos estos ocelotes, pero resulta que necesitan un nuevo papá para que no sean consanguíneos. Entonces acuden a los zoológicos de todas partes del mundo y dicen, ¿quién tiene ocelote? No, pues yo tengo. Entonces el ocelote se va y me regresa con otra especie que yo no tenga. Entonces siempre se hacen intercambios de especies para poder sostener. Esto es muy diferente que un acto circense, ¿no? Aunque cuando cerraron los circos provocó muchísimo sufrimiento para los animales porque de repente ya no había que darles de comer, porque no había ingresos y entonces muchísimos animales padecieron. No, y tampoco los podía sacar a su hábitat porque ya lo destacabas tú, Federico, ellos estaban acostumbrados a vivir en cautiverio. Sí, a lo mejor podrían decir, bueno, la ley para el circo va a detonar en 2035, entonces la gente se prepara. No tienes chance. Ya no compras animales, y vas poco a poco, y entonces cuando llega el momento, pues ya, se acabó, pero no pueden ser tan radicales porque entonces producen sufrimiento. Es una de las soluciones que se me ocurre, ¿no? Y también tiene mucho que ver que hay gente que opina sin tener realmente un conocimiento total, que nadie tiene el conocimiento total, pero tener por lo menos un conocimiento de lo más práctico y básico para entender que a veces las decisiones que tomamos o las luchas que estamos luchando no son específicamente las correctas. Los zoológicos son un tiro al blanco y es la ventana más importante del Estado para el mundo. Si tú ves al león flaco, si tú ves a los animales lastimados, es la nota que se va a ir a todas partes del mundo y la gente va a decir, si así está el león, ¿cómo estará el Estado? Entonces para nosotros, y bueno, sobre todo para mí, es súper importante que los animales estén felices, que los recintos estén grandes, que no, las cuarentenas, a veces las cuarentenas son lugares muy reducidos, que no se vuelvan eternenas, o sea, que nada más llegue el animal, se haga lo que se tiene que hacer, observación, y vámonos al recinto grande, ¿no? ¿Y tú ves a los animales en el zoológico de Tamatán felices? Vaya, ¿cumplen también con los requerimientos en cuanto a los espacios? Sí, cumplen con los espacios y además sucede algo súper importante, la humanización de cada uno de los animales. Si yo traigo de la sabana salvaje, me traigo un antílope y lo libero en Tamatán, se mata, porque lo liberas y corre a toda velocidad, se estrella en un muro y adiós. Pero estos animales tienen mucho manejo desde bebés, entonces soportan las visitas y soportan lo entienden bien, no es ajeno para ellos. Entonces están muy tranquilos. No es nada más traer un antílope, no es nada más comprar un venado, no, es generar las condiciones y hacer un proyecto. No es cuidar un zoológico, es tener el proyecto de cómo voy a ir integrando cada especie. Siempre, les digo, siempre hay cosas para mejorar y siempre hay cosas para dónde crecer. Siempre los comentarios son bien importantes y bienvenidos. O sea, también vivimos de eso, de los comentarios. Y nos interesa mucho su percepción. Les voy a dar un ejemplo. Hace 2 o 3 días vino un niño y me dijo, en esa área precisamente, no, en otra área me decía que veía un poco acalorado al lince y fuimos a toda velocidad. Es verdad. ¿Más rápido que el lince? Es verdad, el lince estaba acalorado. Le pusimos una doble malla sombra y lo estamos observando. Si vemos que se nos acalora o que se sube la temperatura, pues vamos a tomar medidas de ampliar la jaula o crecerla hacia arriba o algo así, pero son temas que a veces, por más, se llama ceguera de taller, pasas por ahí 20 veces
y hasta que alguien te hace la campanita puedes detectar. ¿Cuánto cuesta mantener el zoológico de Tamatán por mes? Bueno, son más o menos 11 millones al año de alimentación. Entonces, de ahí, quítale los sueldos, quítale la operación, quítale todo eso, que pues lo pone el gobierno. Entonces, pues casi todo sale de las contribuciones que hace la gente al visitar a los animales. ¿Se mantienen los precios en el acceso al zoológico? Se mantienen ¿Cuánto están los precios? ahorita? 30 y 40. 30 niños, 40 adultos. Y sí se mantienen y queremos seguir con eso. A mí me gustaría implementar un tema de subirle un poquito para poder asegurar a la gente que vaya. ¿Cuánto es un poquito? 12, 15 pesos para que tengan un seguro. Entonces cualquier cosa que les pase, que ya se cayó el niñito, que se lastimó, cualquier cosa, pueda tener un respaldo. ¿Y a partir de cuándo podría darse ese incremento? ¿Serían entonces de 40 a 52 pesos para adultos? Más o menos, y lo estamos ya sometiendo a la Junta de Gobierno, que es todo un tema, pero va bien, ya en la próxima Junta es en 3 meses, se expone y de ahí nos lo van a ir autorizando. ¿Y a qué se refiere ese seguro en caso de este incremento? A que, por ejemplo, un niño corre, se raspa, se lastima o algo que Dios no lo quiera. Pero puede pasar. Pero puede pasar, entonces pues ya le cubre los gastos de todo lo que pueda producir esto, ¿no? No es un gran seguro internacional, pero bueno, pues es algo que se puede... Pero una fractura sí te puede cubrir. Sí te puede cubrir. Entonces estamos trabajando en eso para poder lograrlo. El parque recreativo, que es el de enfrente, lo tienen que visitar, está precioso. Y además ya tenemos un área de corrales para poder llevar a tu perro a jugar. ¿A poco? Entonces Mira, estamos por ¿Ya sirven inaugurarlo. las lanchitas? Ya sirven las lanchitas. ¿Ya hay agua? Ya hay agua, ya hay fuentes, ya todo está caminando. Ahí vamos con pincitas arreglando, pero ahí vamos muy bien. ¿Tiene un costo también el parque de enfrente? El parque de enfrente no tiene costo. Ya también hay donde comer. Están las mesas, padrísimo. Las tardes ahí son una belleza porque está la fuente. No, está precioso. Pues Federico Gabriel Navarro de la Piedra, director del Zoológico de Tamatán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos si no sea la primera vez. Platicábamos detrás de cámaras que ver si a lo mejor, no sé, en este periodo vacacional cada viernes puedes estarnos acompañando para hablar precisamente de estos espacios con los que se cuentan para que la gente en esta temporada vacacional, Diana, pues pueda acudir, y que nos traigas también, Federico, quizá alguna especie para poder hablar justamente de las características, porque a veces a lo lejos es bastante fácil señalar o juzgar sin darnos cuenta que hay ciertos cuidados y ciertas características que tienen que tener sí las es importante especies, como quiera cuestionarlo. Claro. Sí, con mucho gusto, sería un gran honor, una gran alegría, y además hay unos proyectos que les van a encantar, que ya vienen pegados, que todavía no los puedo hacer públicos, pero ya me muero de ganas. Muchísimas gracias.